Bueno, estamos en la clase número 9. Como pueden ver, en esta clase vamos a ver el tema de dinámica en movimiento circular. Nos vamos a pasar ahora a los conceptos de dinámica, pero con movimiento circular. ¿Ya? Para esta clase, entonces, vamos a analizar un movimiento a partir de un experimento que ustedes pueden desarrollar en su casa. Para eso van a necesitar un tubo, que puede ser la parte exterior de un lápiz, ¿cierto? Un lápiz de esos típicos. Un hilo, una masita y un peso. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden reproducir después cuando quieran este experimento. ¿Ya? ¿Cómo se unen estas cosas? Bueno, de esta forma. Y que se pasa el hilo por entre medio del tubo, ¿cierto? Y en cada extremo del hilo está el peso. La idea es que sea más pesado que la masita que está acá. ¿Ya? Ese sería entonces el experimento en el cual vamos a desarrollar hoy día, ¿cierto? Los conceptos de dinámica del movimiento circular. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a tener, bueno, un segundito, ¿cierto? Este tipo de movimiento. Así que se va a estar el tubo de manera vertical, el peso, ¿cierto? Que es el objeto más pesado, va a estar abajo, y la masita que está acá va a estar girando. Vamos a ver, fíjense acá, el tipo de movimiento que nosotros queremos crear. ¿Ya? Este es el tipo de movimiento que nosotros queremos crear. Déjenme ponerlo un poquito más. Ahí sí. Fíjense, ese es el movimiento. Mientras la masita está girando arriba, fíjense, mientras la masita está girando arriba, el peso que está abajo colgando del tubo, ¿cierto? En este caso son unas llaves, se mantiene completamente quieto en el eje vertical, ¿cierto? Y la masita de arriba está girando. Eso es lo que nosotros queremos analizar, ese tipo de movimiento. Ahí ustedes pueden llevar a cabo ese experimento, como les decía, con cosas caseras, ¿cierto? Un hilo, un lápiz, y hacer girar entonces la masita de arriba versus el peso que está abajo, que se queda quieto, fíjense en la vertical. Mientras la masita gira arriba, el peso en la vertical no se mueve. Ya gira, por supuesto, porque está girando la cuerda, pero no varía su altura, ¿cierto? Se mantiene completamente quieto todo el tiempo. Eso es lo que nosotros queremos analizar en esta clase, ese tipo de experimento. Ok, vamos a revisarlo ahí una vez más, para que quede la imagen de cómo se mueve este conjunto, ¿cierto? De la masita, el peso, el hilo y el tubo. Ese es entonces el experimento que nosotros queremos analizar. ¿Ya? Aquí vamos a ir viendo, ¿cierto? Distintas partes del movimiento. ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿Por qué la masita no cae? A ver si es que si es que me pueden dar algunas de sus impresiones iniciales. ¿Qué creen que es lo que está pasando? Vamos de nuevo al video. A ver qué se la juega con una explicación así rapidita de este fenómeno. A ver si lo logran. Ya la masa al girar aumenta la tensión y compensa la masa del peso de abajo. Ya, por ahí va. ¿Alguien por ahí con alguna otra idea? ¿Hay alguna fuerza actuando sobre la masita de arriba?
Ya por ahí todos tienen una idea, aparecieron unas fuerzas hacia afuera, las fuerzas centrífugas. Ya hay varias personas con varias ideas. Ya, muy bien, muy bien. Ahí hay varias ideas. Ya, vamos acá a revisar entonces qué es lo que está sucediendo con este sistemita, ¿cierto? Aquí nosotros podemos ver cómo la pelotita que está arriba, ¿cierto? La masa está creando un movimiento completamente circular, ¿cierto? Esa es la trayectoria que está siguiendo la pelotita a medida que sigue su trayectoria, ¿cierto? ¿Qué tipo de movimiento entonces tiene la masa? Tiene el movimiento circular uniforme, ¿cierto? Ese es el tipo de movimiento que tiene esta masita, así que se va girando, ¿cierto? Bueno, ahí está así en el círculo, pero lo que va sucediendo, ¿cierto? Es que tiene un movimiento circular uniforme, ¿cierto? ¿Y qué sucede con el peso de la masita? ¿Hacia dónde apunta el peso de la masa? Hacia abajo, ¿cierto? Por supuesto. Como siempre, hacia abajo. Ahí está el movimiento, para que se lo graben, ¿cierto? Ya. Vamos entonces a tratar de analizar este movimiento. Dice, a continuación se muestra un esquema simplificado del experimento mostrado por la docente. Básicamente consta de una masa m que gira con una rapidez angular omega a una distancia d del extremo superior del tubo. Un peso de masa m que cuelga una cuerda y un tubo de plástico muy delgado. La situación física de interés es aquella en la que se logra mantener el peso sin movimiento. Esta masita m se refiere, ¿cierto? Sin movimiento en el eje vertical. Construya con las herramientas estudiadas hasta ahora un modelo que permita hacer predicciones sobre el movimiento del sistema y a partir de las ecuaciones de movimiento encuentre una condición a cumplir para mantener la estabilidad del movimiento. Eso es entonces lo que nosotros tenemos que analizar ahora, ¿cierto? Y ver qué es lo que está provocando, ¿cierto? Cuál es la condición necesaria para que se mantenga, ¿cierto? El pesito en la masa M sin subir ni bajar en la vertical, ¿cierto? Y esta masita M pequeñita, ¿cierto? Girando en movimiento circular uniforme, ¿cierto? Girando con velocidad angular omega. Vamos a tomar el dibujito entonces, este que está acá. Lo vamos a pegar en esta diapo de acá para que lo podamos utilizar más libremente. Vamos a poner ahí, denme un segundito para ver si lo puedo activar un poco. Por ahí sí. Ahí está entonces nuestro dibujo. Ya. Denme un segundito que algo se agrandó demasiado por acá. Ahí sí. Ya. Entonces, antes de partir con el análisis, ¿cierto? Nosotros vamos a decir que el movimiento circular que está causando, ¿cierto? Este giro de esta pelotita tiene un radio R, y este ángulo entre D y R le vamos a llamar θ, ¿ya? ¿Cierto? Este círculo, ¿cierto? Que es el círculo de giro, ¿cierto? De la masita M, tiene un radio R, y el ángulo entre R y D es θ, ese ángulo que está ahí. Vamos entonces primero con el diagrama de interacciones, ¿ya? Vamos a tener entonces 4 cuerpos interactuando. Primero, la masa del peso, ¿cierto? Más grande, esta masita M. Por otro lado va a estar la masita pequeñita, ¿cierto? M pequeño. También vamos a tener al hilo, ¿cierto? Que en este caso está actuando como una cuerda, ¿cierto? Un hilo ideal, en este caso. Y entre la masa y el hilo hay una fuerza de contacto. Entre la masa pequeñita y el hilo también hay una fuerza de contacto. Y por supuesto, el que no puede faltar nunca, ¿cierto? Es el piso tierra. Que en este caso, perdón,
bueno, en este caso ni siquiera se va a llamarlo piso, ¿cierto? Es la tierra. Porque entre la masa y la tierra, ¿cierto? Y la masa pequeñita y la tierra, hay simplemente fuerzas de contacto, o sea, de distancia, ¿cierto? Líneas segmentadas ahí entre cada una de las fuerzas. Le vamos a poner numeritos a esta fuerza. Esta va a ser la fuerza 1, esta va a ser la fuerza 2, esta va a ser la fuerza 3 y esta la fuerza 4. Ahí tenemos todas las fuerzas de interés. Vamos ahora con el inventario de fuerzas. Vamos con el inventario de fuerzas. Entonces, la fuerza 1 es una fuerza de distancia, ¿cierto? Que la ejerce la Tierra sobre el bloque de masa m grande, ¿cierto? La fuerza 2 es una fuerza ahora de contacto que ejerce el hilo, ¿cierto? O la cuerda sobre la masita m. Ahí tenemos un primer inventario de fuerzas para el bloque, ¿cierto? De masita m. Y tenemos la fuerza 3 también, ¿cierto? Vamos a anotarla acá abajito. La fuerza 3 es una fuerza de contacto que está ejerciendo el hilo sobre la masita pequeña m, ¿cierto? Y la fuerza 4 es una fuerza de distancia que está ejerciendo la Tierra sobre este bloquecito de masa m pequeño. A esta fuerza de arriba le vamos a llamar Pm grande. A esta fuerza de acá la vamos a llamar tensión, ¿cierto? A esta la fuerza de la tensión sobre m grande. A esta la vamos a llamar la tensión sobre m pequeño. Y esto el peso de m pequeño. Ahí tenemos entonces todo el inventario de fuerzas del sistema, ¿cierto? Tanto para la masita grande como para la masa pequeña. ¿Hay algunas fuerzas que sean iguales dentro del inventario de fuerzas? ¿Cuáles fuerzas son inmediatamente iguales? 2 y 3. 2 y 3, ¿cierto? La tensión, inmediatamente lo dejamos clarito eso, ¿cierto? La tensión grande, ¿cierto? En la masa grande es la misma que la tensión en la masita pequeña, ¿cierto? Ahí tenemos dos fuerzas que son iguales, entonces. Vamos a crear entonces ahora el diagrama de cuerpo libre para ambos bloques. Primero, para el pequeñito, o sea, perdón, para el grande. Vamos a escribirlo por acá arribita, ¿cierto? Vamos a tener el peso, por supuesto, actuando sobre el bloque de masa m grande. Ahí está el peso actuando hacia abajo, ¿cierto? Este sería Pm. Y por otro lado, ¿cierto? La otra fuerza que está actuando sobre este bloquecito sería la fuerza de tensión. En este caso, el peso y la tensión tienen igual magnitud, pero sentido opuesto, ¿cierto? Porque el bloquecito se encuentra en equilibrio, ¿cierto? No se mueve en el eje vertical, está ahí quietecito, ¿cierto? Está en reposo, mientras el otro arriba está girando. Ahí tenemos entonces la tensión y el peso para el DCL del bloque M. Ahora vamos con el DCL para el bloque M pequeñito. Este es un poco más complejo, ¿ya? No es tan simple como el de arriba. También son dos fuerzas, pero no actuando en las direcciones opuestas necesariamente. Vamos a tener entonces el peso, ¿cierto? Del bloque M pequeñito, ahí por supuesto más pequeño que el peso del bloque grande. Y vamos a tener también entonces la tensión, fíjense. Pero la tensión en este caso va a estar actuando en esa dirección. Ahí está actuando la tensión ahora. Este va a ser el peso pequeñito entonces.
Y esto de acá va a ser la tensión. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es componer esta tensión en los dos ejes de interés, ¿cierto? La masita no baja ni sube, ¿cierto? La masita pequeña simplemente se mantiene. Eso es lo que vamos a ver ahora, Frank. Justo. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo descomponer esta masita M y ahí luego vamos a hacer la predicción de la aceleración. Fíjense, vamos a tener entonces una componente en el eje vertical, ¿cierto? Que va a ser la encargada de anular, ¿cierto? El efecto del peso. Y por supuesto vamos a tener una componente horizontal, que es la que va a ser la responsable de causar la aceleración sobre esta masita M. Entonces tenemos acá, ¿cierto? Recuerden que a este ángulo le habíamos llamado θ, por lo tanto, este pedacito de acá de la tensión, ¿cierto? Del eje vertical es T seno de θ, mientras que el pedacito de la tensión, ¿cierto? En el eje horizontal, la componente, ¿cierto? Es T coseno de θ. Ahí tenemos las componentes, ¿cierto? En el DCL, LC, el diagrama de cuerpo libre listo para los cálculos, ¿cierto? De la masita N. En este caso, la aceleración para la masita pequeña, fíjense, apunta hacia allá. Acá tenemos el positivo y hacia acá el negativo. Esa es la aceleración para la masita pequeña. ¿Ok? Esa es entonces la dirección de la aceleración para la masita pequeña, ¿cierto? Si nosotros lo vemos desde arriba, la masita va a estar haciendo un círculo más o menos como ese, ¿cierto? Y su aceleración va a estar apuntando hacia el centro, ¿cierto? Así en todos los lugares, ¿cierto? Siempre hacia el centro. Independiente del lugar en donde esté en el círculo, ¿cierto? La aceleración siempre apunta hacia el centro del círculo. ¿Cómo se llama esa aceleración? ¿Qué tipo de aceleración es? La aceleración centrípeta, ¿cierto? Muy bien. Eso es, muchachos, la aceleración centrípeta. Cuidado ahí con confundirse con lo que la gente llama la fuerza centrífuga. Ya esa fuerza no existe, es una fuerza ficticia. Ya solo aparece cuando nosotros cambiamos el sistema de referencia, ¿cierto? No es real. Como cuando nosotros vamos en un auto, ¿cierto? Ahí el típico ejemplo de dicen que está actuando la fuerza centrífuga, pero no es una fuerza centrífuga. Cuando usted va en un auto, ¿cierto? Y el auto comienza a doblar, uno tiende a sentir que como que se va hacia afuera del auto, ¿cierto? Queda pegadito en la puerta, ¿cierto? Y uno dice, oh, hay una fuerza que me está tratando de jalar hacia afuera. Pero esa fuerza no es real, ¿cierto? Lo que está sucediendo ahí es que por inercia, el cuerpo trata de seguir el movimiento rectilíneo, ¿cierto? Usted se está moviendo en línea recta, y usted quiere seguir moviéndose en línea recta, pero el auto está doblando, ¿cierto? Entonces, lo que está pasando ahí es que la puerta está ejerciendo una fuerza contra mí para mantenerme en movimiento circular uniforme a través de la fuerza centrípeta, ¿cierto? El que yo me quiera ir hacia afuera no es una fuerza real, sino que es la inercia, ¿cierto? La primera ley de Newton, ¿cierto? Que me dice que yo quiero seguir en línea recta mientras el auto está doblando, ¿cierto? Me tiene que mantener entonces la puerta en el movimiento circular uniforme. No es que exista una fuerza centrífuga, ¿cierto? Sino que es la inercia la que me trata de llevar por el mismo movimiento todo el tiempo. ¿Ok? La fuerza que existe acá entonces es la fuerza centrípeta. Ojo ahí para los que hablaron de fuerza centrífuga. Ya, vamos con las ecuaciones de movimiento entonces. Ya, las ecuaciones de movimiento para el bloque M grande. Ya, para el bloque M grande vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0. Vamos a tener entonces que la tensión menos el peso, ¿cierto? Del bloque grande, este pedacito que está acá abajo, tiene que ser igual a 0.
¿cierto? O lo mismo que la tensión es igual a M grande por G. Ya, ahí tenemos nuestra primera ecuación entonces. En un segundito para enmarcarla. La de J típico. Ahí sí. Ahí está nuestra primera ecuación. Entonces, que la tensión debe ser igual al peso del bloque, ¿cierto? Que está abajo en suspensión. ¿Ya? Vamos ahora con la ecuación de movimiento para el M pequeño. Acá no hay predicción de la aceleración, Sergio, porque este bloque no se está moviendo. Entonces, no hay aceleración, ¿cierto? Dijimos que el bloque mantiene ahí quieto, ¿cierto? No. Ahí Arnold también preguntaba por eso. No, nosotros estamos suponiendo que este bloque, la aceleración igual 0. ¿Ya? Podemos definir, ¿cierto? Que vamos a definir positivo hacia arriba, ¿cierto? Y negativo hacia abajo. ¿Ya? Eso sí. Así. ¿Ya? Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Pero eso, en verdad, no es relevante, ¿cierto? A lo mismo si nosotros definimos positivo hacia abajo, negativo hacia arriba en este caso. No hay predicción de la aceleración ahí, ¿cierto? La aceleración es igual a 0 para ese bloque. Vamos con la ecuación de movimiento para el bloque M pequeñito. Nuevamente vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser idénticamente 0, ¿cierto? Tampoco hay movimiento de esta masita en el eje Y, solo en el eje X, ¿cierto? En el eje Y no hay movimiento entonces. Acá vamos a tener entonces que la componente de la aceleración, ¿cierto? En el eje vertical, tiene que anular el peso. Vamos a tener entonces que T seno de teta tiene que ser menos, perdón, ahora sí, el peso de la masita pequeña, tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Esto entonces me dice que T seno de teta tiene que ser igual a M pequeñito por G ahora. Ahí estamos entonces. Otra ecuación enmarcada ahí. Y nos falta, ¿cierto? Ahora para la masita en el eje X, ¿cierto? Para la masita pequeña en el eje X. Entonces la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual ahora a ¿qué? ¿Es igual a 0 también? La sumatoria de fuerzas en el eje X o es distinta de 0 en este caso. ¿Qué opinas? Gianfranco nos dice M por A. ¿Ya? ¿Alguien más con una opinión distinta o más específica? ¿Qué A es ese? Ahí, ¿cierto? M por AC. M por la aceleración centrípeta. Eso sí es la igualdad correcta, ¿cierto? Más específicamente hablando. La sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a M por A, ¿sí? Pero A, en este caso, es la aceleración centrípeta, esta que aparece acá, ¿cierto? Esa AC de ahí. Entonces, vamos a tener que la componente en el eje X, T coseno de teta, tiene que ser igual a M por AC. Ahí tenemos otra ecuación más, ¿cierto? Para nuestra colección de ecuaciones de movimiento y las que nos van a permitir establecer cuál es la condición que se debe cumplir. ¿Cuál más nos falta? Si queremos, recuerden que esto está girando con velocidad omega. Si nosotros queremos relacionar la aceleración centrípeta con omega, ¿cuál es la ecuación que relaciona esas dos? Omega cuadrado R. Exactamente, Benjamín, ¿cierto? La aceleración centrípeta es igual a omega cuadrado R. Perfecto. Ahí tenemos entonces
la otra relación que necesitamos tener a mano, ¿cierto? Para poder desarrollar nuestra ecuación, ¿ya? Vamos a llamar entonces a esta la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2, esta es la ecuación 3, y esta es la ecuación 4, ¿cierto? Si aunamos, ¿cierto? La ecuación 1 en 2, vamos a obtener que mg seno de teta es igual a m pequeñito por g, ¿cierto? Se me van a ir los g, y vamos a tener que el seno del ángulo, el seno de teta, va a ser igual a m pequeño dividido en m grande. Ya tenemos ahí una relación para el ángulo teta, ¿cierto? Nosotros estamos buscando cuál es la condición que se debe cumplir para teta y para omega, ¿cierto? En términos de las variables que nosotros conocemos, ¿cierto? La variable d, por ejemplo. Ya tenemos esa condición, entonces seno de teta igual a m partido m, o entonces el arcoseno de teta, ¿cierto? Tiene que ser igual a m partido en m grande. Perdón, nada que ver. Anoté eso muy mal. Era al revés, ¿cierto? Ahí sí. Teta es igual al arcoseno, perdón, muchachos, ¿cierto? De m partido m. Ahí sí que sí. ¿Cierto? Ahí tenemos una condición para el ángulo teta. El teta entonces tiene que ser igual al arcoseno de m partido en n. Y ahora vamos a buscar una condición para omega. Fíjense, vamos a tener que, desde la ecuación 3, ¿cierto? Juntando, por supuesto, la ecuación 1, la ecuación 4 en la ecuación 3, ¿cierto? Vamos a tener 1 y 4 en 3. Esto nos dice que mg, ahora coseno del ángulo, ¿cierto? Va a ser igual a m por omega cuadrado r. ¿Cierto? Estoy reemplazando t por mg, como aparece acá, y la aceleración centrípeta por omega cuadrado r en la ecuación 3. ¿Cierto? Estoy reemplazando entonces eso en la ecuación 3. Ahora, algo súper importante es la relación entre d y r. ¿Cierto? ¿Cuál es la relación entre d y r? A ver quién me puede ayudar con eso. ¿Cuál sería la relación entre d y r? Vamos ahí con trigonometría. ¿Quién me ayuda con eso? R es igual a ¿qué? En términos de d. Coseno, ya. Eso. Ahí Nicolás escribió exactamente que esto es d coseno de teta. ¿Cierto? Eso es súper importante. Esa relación también la tenemos que conocer, ¿cierto? R es igual a d coseno de teta. Nosotros conocemos d, no conocemos r. ¿Cierto? Conocemos la distancia desde el tubito a la masita. Entonces, vamos a tener que mg coseno de teta es igual a m pequeño por omega cuadrado por d coseno de teta. O sea, me dan entonces los cosenos, ¿cierto? Y me queda que mg es igual a m omega cuadrado d. Y por lo tanto, desde acá podemos obtener una relación para omega que depende, ¿cierto?, de las variables conocidas. Omega cuadrado, entonces, es igual a m por g partido en m pequeñito por d, o, ¿cierto?, omega es igual a mg partido en m por d, y todo eso sobre raíz. Y ahí está entonces la otra condición que se debe cumplir, ¿cierto?, para que
se cumpla que el movimiento, ¿cierto?, de la masita pequeñita sea circular uniforme y que la masa grande M pequeña, o sea, la masa grande M, ¿cierto?, se mantenga ahí en reposo. Esas serían entonces las condiciones que se deben cumplir. Ya voy a marcar también ahí la de... ¿Qué pasó? Ahí sí, la del ángulo. ¿Alguna duda, chicos, chicas? ¿Consultas? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí? ¿Cómo por qué no anoto las tensiones? ¿A qué te refieres con no anotar las tensiones? Sebastián, en la primera. ¿En qué primera? ¿Acá? Aquí reemplacé, fíjate, la tensión es igual a M por G, ¿cierto? Entonces, esto, la tensión, ¿cierto? Que es igual a mg, la reemplacé en 2. Eso es lo que pasó ahí. Ya, eso mismo. Fíjate, por eso dijo 1, la estoy introduciendo en 2, ¿cierto? T es igual a mg, entonces ahí está reemplazado, fíjate, por mg, ¿cierto? Eso fue lo que pasó ahí. Ya, ¿todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No hay más dudas, seguros? ¿Todo clarito? Ya. Entonces, si está todo clarísimo, vamos a ir ahora a trabajar en grupo en este ejercicio que está acá. Dice, dos bloques están unidos por una cuerda que pasa por un orificio en el centro de una mesa horizontal, como se muestra en la figura. El bloque de masa m gira con rapidez angular constante omega a una distancia r del centro, mientras que el bloque de masa 2m se mantiene fijo colgando bajo la mesa. Considere despreciable el roce entre el bloque y la superficie de la mesa. Ahora fíjese, es una masita girando sobre una mesa, ¿cierto? Entonces, construye un modelo que describa la situación, diagrama de interacciones, inventario de fuerzas, diagrama de cuerpo libre y ecuaciones de movimiento para ambos bloques. Usen el método para determinar una expresión para omega. Usen esta expresión para determinar su valor numérico, considerando que m pequeñito igual a 0,5 kilogramos y r igual a 0,5 metros. Ya, eso es lo que van a tener que trabajar ahora entonces como grupos. Vamos a armar grupitos nuevamente ahí al azar. Listo. Todos a trabajar. Yo voy a dejar la clase, por supuesto, en el OneDrive. Así que todos, por favor, a trabajar ahí en las salas para grupos pequeños. Vayan todos, por favor, entrando. Y trabajando. Todos, por favor, entrando a las salas de grupos pequeños. Ya está la clase en el OneDrive. Benjamín, Ignacio, Catherine, por favor, a las salitas de grupos pequeños. Ignacio, Benjamín. Bueno, no había grabado, ¿cierto? Esta parte de la clase en donde está el ejercicio resuelto. Un mini resumen, ¿cierto? Acá está el diagrama de interacciones, el inventario de fuerzas, los DFL correspondientes, ¿cierto? Ecuaciones muy parecidas a las que vimos en el ejercicio anterior, solo que en este caso, ¿cierto? En el eje vertical, ¿cierto? Para la masita que está sobre la mesa aparece la normal.
Reemplazamos entonces ahí todas las ecuaciones y llegamos a que omega es igual a raíz de 2G partido en R, reemplazando todos los valores de la masita de radio, igual a 6.3 radianes por segundo. Ahora sí,